Bien, Buenas chicos, en tardes, honor al profe. tiempo. Buenas tardes, Katie, bienvenida. En honor al tiempo vamos a iniciar la clase de este día. Bueno, si tienen alguna duda, activan la mano o el micrófono, para que les salga más fácil. Voy a grabar la clase debido a que si alguien necesita después consultar. Bien, jóvenes, este día vamos a trabajar con ciencias naturales, como corresponde. Recordemos que debemos de copiar la fecha, una clase normal, nuestra asignatura, y luego de esta parte debemos de copiar exclusivamente la unidad, nuestro contenido y la fase, ¿verdad? Para no extraviarnos. La evaluación sugerida, no, tampoco esta parte porque esta es una indicación. Es algo que debemos de leer para entender, pero no copiar. Y luego aparece nuestra introducción. En la introducción, chicos, hace referencia a más o menos lo que estábamos hablando en temas anteriores, y que nosotros hemos tratado de utilizar algunas partes de nuestro cuerpo para tener medidas. Y no solamente eso, también diversas culturas han utilizado diversas nomenclaturas o cosas para nombrar algo. Por ejemplo, bueno, nosotros podemos medir en gemes, podemos medir en pulgadas, en cuartas, en pasos, por ejemplo. Cuando nosotros jugamos fútbol, por ejemplo, y queremos poner las metas, tienen que, se miden en pasos, por ejemplo, para que en teoría queden igual las porterías. Entonces utilizamos nuestro cuerpo para medir. Pero también utilizamos otras medidas como de capacidad. Por ejemplo, utilizamos la botella, que es diferente al litro, ¿verdad? La botella es un poquito menos que el litro. Por ejemplo, la leche nos la venden en botellas. Cuando usted va a comprar crema, dice, deme una cuarta de crema, que es una cuarta parte de una botella de crema. Por ejemplo, nuestros agricultores hace un montón de años utilizaban, bueno, en su comunidad he escuchado que esto es común, dicen una carga de maíz, por ejemplo. Una carga, según entiendo, me corrigen si me equivoco, es la capacidad que tiene una bestia molar de llevar. Esa es una carga, lo que ustedes conocen, por ejemplo, saqué 2 cargas, por ejemplo, es una unidad de medida. Allá donde yo vivo había un señor que, bueno, los señores antiguos decían una mega de maíz, es decir, era una capacidad de maíz que ellos producían o llevaban. Ese es un instrumento, una unidad de medida que utilizamos. Pero para no tener ese problema, se han creado como estándares y se han creado sistemas de medición. Así encontramos, por ejemplo, el sistema inglés y el sistema internacional de medida, que son dos sistemas que utilizan sus diferentes unidades de medida. Bueno, aquí explicamos lo que medimos, ¿verdad? Medimos, por ejemplo, longitudes, capacidades, volúmenes, y es lo que les explicaba, ¿verdad? Metro, yarda, varas, todo eso lo que aparece ahí. También medimos el tiempo. Bueno, nuestros antepasados medían diferente el tiempo. Nosotros lo medimos en horas, minutos y segundos. Por ahí, ustedes, si son curiosos, han observado un calendario lunar, que hacía referencia a las fases de la luna. Bueno, aquí define qué es medir, que básicamente es comparar un estándar con una cantidad. Por ejemplo, si yo quiero medir metros, yo utilizo una unidad que es estándar y lo comparo con una distancia. A eso llamamos medir. Aquí nosotros podemos medir metros, centímetros, con el metro, porque son múltiplos o son múltiplos del metro, kilómetros, por ejemplo. Y la cantidad es la que define esa magnitud. Como ya hemos comentado, estas magnitudes tienen que ser observables y medibles. No puedo medir, por ejemplo, el color de la piel. O sea, el color de la piel es un tono, no es algo medible. Luego tenemos la unidad de medida. En física es muy importante esto. Si ustedes dicen, hacen un ejercicio y llegan al final y no ponen la unidad de medida, no están diciendo nada, porque están dando solamente un número. Una unidad física tiene que llevar, una magnitud física, perdón, tiene que llevar su unidad de medida. Kilómetros, centímetros cúbicos, áreas cuadradas. Bueno, se define que es una medida, que es lo que tenemos acá, y hace un análisis acerca de lo que utilizamos. Lo que yo les he explicado, la pulgada, bueno, este es el palmo, lo que nosotros conocemos como cuarto. Nosotros lo conocemos como cuarto. El codo, tenemos la brazada, en este caso, bueno, estos sistemas de medida o unidades de medida tenían el detalle que si una persona es más grande, o sea, lógicamente su brazada va a ser más grande.
Si su mano, si una persona es más alta, más robusta, la cuarta va a ser más grande. Entonces ahí había como una discrepancia y por eso se estandarizaron las unidades de medida. Y definimos lo que les comentaba, algunos sistemas de medida. El primero que vamos a conocer se conoce como sistema MKS, el sistema metro, kilogramo y segundo. Metro para longitud, kilogramo para masa y segundo para el tiempo. Es decir, que este sistema MKS es como un estándar que existe. Aquí nosotros, ustedes tienen que leer lo que aparece acá para lograr de entender algunas cosas. Este sistema define algunas unidades de medida. Bueno, la magnitud es su unidad de medida. Por ejemplo, la longitud la vamos a medir en metros. La masa, como les explicaba, la medimos en kilogramos. El tiempo se mide en segundos. La velocidad en metros sobre segundo o kilómetros sobre segundo. Es esta parte que aparece acá, esta tablita que tenemos acá. El volumen en metros cúbicos o litros. La densidad en kilogramos sobre metros cúbicos. La energía se mide en joule. La fuerza se mide en newton, la tensión eléctrica en voltios, la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado y la gravedad también en metros sobre segundos al cuadrado. Noten que algunas medidas aparecen con una letra aquí, una letra mayúscula. Eso significa que es lo que se escribe para identificar qué magnitud estoy midiendo. Por ejemplo, si yo digo 3.2J, 3.2 joules. Si yo digo para fuerza, por ejemplo, 6.5 N, 6.5 newtons. Entonces yo sé que me estoy refiriendo a una fuerza. Noten que energía y fuerza no son lo mismo. Luego tenemos el sistema CGS. El sistema CGS de medidas lo que hace es utilizar centímetros para distancias, gramos para masa y segundos para tiempo. ¿Qué es lo que define acá? Aquí nosotros definimos algunas, hace lo que les estaba explicando. Bueno, algo que quiero aquí resaltar es que, si ustedes han notado, la ciencia tiene mucha matemática. Y este señor que aparece acá, Carl Gauss, se le conoce como el príncipe de las matemáticas. Y es el que instaló este sistema. Entonces, ciencia utiliza matemática para eso. Bien, como les comentaba, este es el sistema CGS. Y, miden lo mismo, pero utilizan diferente escala o diferente nomenclatura para medir lo mismo. Por ejemplo, notemos que en el sistema MKS medimos en metros, pero en el sistema CGS medimos en centímetros. Los metros y los centímetros son equivalentes, pero tienen una diferente escala. Ya vamos a ver un poco de conversiones. La masa en este sistema la medimos en gramos. El tiempo se mide en segundos, la velocidad en centímetros sobre segundos, el volumen en centímetros cúbicos o mililitros. Esto de mililitros ustedes tal vez lo han visto cuando les ponen una inyección. La densidad se mide en gramos sobre centímetros cúbicos, la energía se mide en ergio, la unidad de medida, que es diferente al sistema MKS, porque en el sistema MKS se mide en joules. La fuerza se mide en dina. Bueno, de hecho, dina, hay un instrumento para medir la fuerza, se llama dinamómetro. Y en cambio, en el sistema MKS lo medimos en newtons. La tensión eléctrica se mide en multivoltio y su abreviatura es MV, y allá la medíamos en voltios. La aceleración en centímetros sobre segundos al cuadrado y la gravedad en centímetros sobre segundos al cuadrado. Y este es otro sistema de medida, el sistema inglés. Es como uno de los, no son los únicos, existen más, pero son como los más conocidos. El sistema inglés también se abrevia FPS. Esto porque las siglas que están aquí están en inglés. Recordemos que, la F nos hace aquí referencia a foot, que es pulgada, me parece que pulgadas, con seconds. Y así como aparece acá. Pie, es pie, es cierto, porque fútbol, viene del fútbol. Pie, libre y segundo, así como aparece acá. Y considera el peso como una cantidad física. Bueno, aquí ustedes pueden observar eso. Aparecen pulgadas y esto es lo que les quería comentar también. Es que las unidades de medida en este tema lo que vamos a hacer son conversiones. Es decir, convertir una unidad a otra unidad.
Ya vamos a ver algunos ejemplos. El pie, aquí tenemos el pie que se abreva FT, la yarda, y en este caso, en este sistema se mide la masa en libras, no la medimos en kilogramos, sino que en libras. Define también algunas unidades de volumen, como el galón. Por ejemplo, cuando ustedes compran un galón de jugo o de agua, que aparece, equivale a 3.78 litros. Esa es la equivalencia. La onza. Y aquí está otro sistema de medida, el sistema internacional, el SI. Igual, ¿verdad? Ustedes aquí pueden observar que utiliza, por ejemplo, para la longitud. Bueno, la imagen no se ve muy bien, espero que puedan verla en la guía. La magnitud, por ejemplo, longitud, es una distancia, la medimos en metros. Y su símbolo, como lo conocemos, es el N. El tiempo lo medimos en segundos y su símbolo es S. La masa en kilogramos y se abrevia. Su símbolo es kg. Esto no es una abreviación. No significa que estoy abreviando el nombre de la unidad de medida, sino que estoy colocando el símbolo. Una cosa es la abreviación que utiliza el lenguaje, por ejemplo. Otra cosa es el símbolo que utilizamos. Luego tenemos la intensidad, que se mide en amperios o amper. La temperatura, aquí, bueno, esto lo vimos en matemáticas. La temperatura, nosotros medíamos la temperatura, estábamos viendo que se medía en grados centígrados, pero el sistema internacional lo mide en grados Kelvin. De hecho, yo les comenté eso. La cantidad de mol, la intensidad luminosa, que es la candela. Nos falta bueno, aquí no los pusieron todos, pero también tenemos el volumen, pero el volumen no a un líquido o un espacio, sino al sonido, la intensidad del sonido, que se mide en decibeles, que también es una unidad de medida. Bueno, aquí aparece la definición de cada una de estas que acabamos de ver, y luego aparecen los instrumentos de medida. ¿Hola? Hola, chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pensé que estaba hablando solito. Vale. Y luego lo que les comentaba, los instrumentos de medida. Nosotros se han diseñado instrumentos para facilitar la medida. Por ejemplo, tenemos el metro, tenemos, podemos decir, otro instrumento para medir. Bueno, de hecho aquí quiero mostrarles unos instrumentos que son especializados para, dependiendo lo que se vaya a utilizar. Esto que tengo aquí se le llama pie de rey, y este es un instrumento de medición. Bueno, en la escuela ustedes vieron que tenía una regla que era como de tres lados. Entonces ustedes fueron curiosos. Y eso sirve para medir, para hacer una escala, un escalímetro. También ustedes han utilizado en matemática un instrumento para medir ángulos. ¿Cómo se llama ese instrumento para medir ángulos, chicos? ¿Alguien que se acuerde? ¿Hola? ¿Nadie se acuerda cómo se llama ese instrumento para medir ángulos? ¿Hola? Transportador, profe. Excelente, se llama transportador. Nosotros medimos la abertura entre dos líneas utilizando un transportador. Y en este caso, grados. De hecho, a manera de curiosidad, los grados también se pueden medir en un sistema sexagesimal en minutos, segundos y horas. Pero ese es un tema de otro día, así que no lo vamos a confundir. Aquí aparece algo bastante interesante. Bueno, la precisión de medida. Hay que tomar en cuenta que nuestras medidas van a variar. Van a variar por varios motivos. Uno, si ustedes son curiosos y han observado que el metal tiende a dilatarse. Cuando ustedes van a un puente, en construcción de un puente, van a observar que dejan pequeños espacios donde no haya fricción entre metal y metal o metal y concreto, por ejemplo. Esto porque el metal tiende a dilatarse, a moverse un poquito, cuando aumenta la temperatura. Eso quiere decir que si mido con una temperatura, digamos a una cierta hora del día, va a tener una medida que va a variar un poco si yo tomo esa misma medida
en otra diferente hora. A eso se le llama precisión y depende de los materiales que estemos midiendo. También puede depender del instrumento que tengamos, si nuestro instrumento es muy preciso o tiene alguna variación. Eso es lo que define acá, la exactitud, la precisión o la sensibilidad. Aquí nosotros podemos observar otro ejemplo como la apreciación, ¿verdad? Que dependiendo del ángulo en que estemos observando, vamos a ver que están más al centro o están más alejados del centro. En este caso son para tomar algunos datos. Aquí también define algunos instrumentos para medir, ¿verdad? Por ejemplo, la masa, utilizamos el kilogramo y podemos utilizar balanzas. Balanzas para medir el tiempo, utilizamos un cronómetro o un calendario. Para medir la longitud, utilizamos un metro, una regla o una cinta de coser o una cinta métrica. Para medir volúmenes, podemos utilizar un estándar, como por ejemplo barriles. Podríamos decir, tiene tantos barriles, por ejemplo. Tiene tantos litros o tiene tantos centímetros cúbicos. Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda con esto. No, profe. No, profe. Vale. Luego llegamos al ponte a prueba. En el caso del ponte a prueba, ¿verdad, jóvenes? Recuerden que tenemos que copiar la parte de la pregunta y enviar la respuesta correcta. Por ejemplo, en el 2 dice, la magnitud es toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida a una escala con un instrumento adecuado. En este caso es verdadero. Una magnitud es todo lo que podemos medir. Si ustedes tienen alguna duda, se vienen aquí a la parte de abajo y aquí aparecen las respuestas. Eso para que ustedes no fallen. Quiero ver si no me equivoqué yo. No me equivoqué. Vale. Y luego aparecen las tareas de la semana. Aquí tenemos que hacer algunas conversiones. Vaya, para esto vamos a utilizar, como siempre, un poquito de matemática. Módulo. Para hacer una conversión vamos a escribir un 1 especial. Como ya les he comentado, el 1 se puede escribir de infinitas maneras. Por ejemplo, yo puedo escribir 2 sobre 2 y eso es 1. 3 sobre 3 y eso es 1. 6 sobre 6 y eso es 1. Si yo pongo x sobre x, eso es 1. Porque todo número dividido por el mismo número me va a dar 1. Entonces, maneras de escribir 1 hay infinitas. Esa propiedad es la que vamos a utilizar acá. Yo voy a escribir la unidad de medida expresada en dos maneras. Por ejemplo, en el literal 1, dice, Elena quiere convertir 50 centímetros a metros. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Yo sé que en 1 metro hay 100 centímetros. Yo he escrito arriba 100 centímetros y abajo he colocado 1 metro. Y estoy escribiendo lo mismo porque 100 centímetros es igual a 1 metro. Entonces, no hay ningún problema acá porque esto es 1. Y ahora tengo que multiplicar esto por 50. Cuando llegamos a esto, tenemos que tener en cuenta que yo debo de eliminar los centímetros con los centímetros. Pero en este caso, así como lo tengo planteado, no puedo, porque tengo centímetros arriba y centímetros arriba. Eso quiere decir que tengo que hacer 50 centímetros por, vamos a girar esto, escribir 1 metro sobre 50, perdón, aquí es 100 centímetros. Ahora, puedo eliminar los centímetros con los centímetros y me quedaría 50 por 1, 50 metros sobre 100. Aquí simplificamos como una fracción. Creo que tendría que ser como lo tenía acá. Ajá, veamos. Voy a escribirlo así como lo tengo acá, pero necesito eliminar centímetros. Tiene que estar acá. Quiero ver, sería 100 centímetros. No podía eliminar acá. Tendría que ser 1 metro, 100 centímetros por 50. Puedo eliminar estos dos y me quedaría 5 medios. No, pero aquí está bien. Aquí. Me quedaría igual 5 sobre
10 metros. Omiten esto. 5 sobre 10 metros. Y aquí puedo seguir simplificando porque tendría la quinta 1, la quinta 2. 1 sobre 2 metros. 1/2 de metro. Y como ustedes ya saben convertir esto a fracción, yo sé que a decimal, yo sé que 1/2 es igual a 0.5 metros. Es decir, la mitad de 1 metro. Y en efecto, los 50 centímetros es la mitad de 1 metro. Los 50 centímetros es 1/2 de metro. No sé si tienen duda con esto, jóvenes, o repito nuevamente el procedimiento. ¿Hola? No, profe. No, profe. ¿Seguros? Vale. Lo que Sí. hacemos es escribir este número, aquí un 1 especial, pero se escribe según lo que quiero eliminar. Notemos que aquí quería eliminar los centímetros, porque es lo que quería convertir. Vale, veamos en el siguiente. Dice, Leandro trabaja en una panadería. El panadero principal le pidió que calculara cuántos kilogramos equivale medir una medida de harina, 2.794 gramos, y no sabe cómo hacerlo. Entonces tenemos que convertir los kilogramos. Es decir, tendría 21.794 kilogramos. Y tengo que convertirlo a gramos. Bueno, aquí podemos hacerlo como se hizo en esta parte, o podemos tomar en cuenta que la palabra kilo significa 1000. Por eso cuando ustedes dicen kilómetro, dice 1000 metros, porque este prefijo que tenemos acá es 1000. Entonces aquí está más fácil, porque tendría que ser 21.794 entre 1000. Y ahí nos va a dar el resultado que estaría expresado en gramos. Lo resuelven ustedes e intentan resolver esto. Bueno, aquí es una opinión propia. Y luego aquí aparece esto. El índice de masa corporal se utiliza en las unidades de salud para darnos la dosis de un medicamento. Si una persona tiene mayor índice de masa corporal, necesitaría más, por decir un ejemplo, anestésico. Es decir, necesitaría más medicamento. Entonces esta parte es importante. ¿Y cómo se define el índice de masa corporal? Se define como la masa en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado. Veamos un ejemplo. Voy a calcular mi índice de masa corporal. Sería igual. Supongamos que yo peso, quiero ver, más o menos, por decir un ejemplo, 70.2 kilogramos. Y mi estatura es 1.60 metros al cuadrado, porque aquí aparece al cuadrado, metros al cuadrado. Entonces en la parte de arriba no tengo que hacer nada, solo escribo 70.2 kilogramos sobre 1.60, lo multiplico 2 veces, es decir, 1.60 por 1.60 metros. Como está al cuadrado, quedaría metros al cuadrado. Y ahora me quedaría 70.2 kilogramos sobre 1.60 por 1.60. Vamos a hacer ese cálculo. En la parte de abajo nos daría 2.56 metros al cuadrado. Ahora hacemos la división, 70.2 entre 2.56. Y en este caso nos da 27.42 kilogramos sobre metros al cuadrado, que sería el índice de masa corporal. No sé si tienen alguna duda con esto, jóvenes. No, profe. Y eso es lo que aparece acá, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, en mi caso, si yo tengo, bueno, digamos que yo tengo entre 25 y 30. Si estoy encima de un estándar, hay una tablita por ahí, entonces podría decir que tengo sobrepeso o
o estoy insuficiente de mi peso. Y esa tablita es la que nos ayuda. Y luego aquí nos pide hacer ese cálculo, y es lo que acabamos de hacer. Tomar los 70 kilogramos y una estatura de 6, en este caso está dado en pies. Entonces tenemos que convertir esto a metros. Entonces buscamos la equivalencia. Bueno, eso lo pueden hacer en internet. Ustedes tienen acceso a internet y buscan equivalencia pies a metros. Ahí les aparece. Dice que un pie equivale a 0.3048 metros. Entonces, utilizo eso. Como tengo 6 por 0.38. ¿Cuánto era? 3048. Entonces, si hacemos esto, nos da 1.82. Eso quiere decir que esta persona mide 1.82. Y luego hacemos el proceso que hicimos acá. Ahí nos va a dar el índice de masa corporal de esta persona. Vale. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, ¿Hola? profe. No, profe. No, profe. ¿Los demás, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. Vaya, seguros. Hay algunos que se han atrasado con las guías. Y espero que vayan saliendo ahí con eso. Y la otra parte que quería comentarles, chicos, es que la guía siempre nos da un enlace, un video. Entonces sería bueno que ustedes tomaran un tiempecito para verlo. En este caso, el video que nos comparte es este. No dura demasiado, son 5 minutos. Y habla acerca de las magnitudes físicas. Para comprender y estudiar la naturaleza que le rodeaba, el hombre distorsionaban o de aparatos para... Aquí aparece lo que les comentaba, instrumentos para medir. Sería bastante bueno, chicos, que ustedes vieran eso, porque les va a ayudar en su aprendizaje. Vaya, chicos, no sé si tienen alguna duda. Profe, ¿me puede enviar el video? No, profe. Vaya, fíjense que como